Mi novia, directora ejecutiva, sabía que estaba atado a un sistema. Si su cariño por mí no llegaba a un 100 perfecto, el sistema me borraría de la existencia. Soporté su fría indiferencia durante 5 años, elevando con esmero su cariño a 99. Entonces me entregó un documento. Estás dispuesta a hacer lo que sea para quedarte, así que ¿por qué no le donas tu corazón a Julian? Miré fijamente los papeles en mi mano y luego miré a Chloe con total incredulidad. ¿Por qué te resistes? Aunque te niegues, no puedes dejarme. El sistema te encomendó una misión, y hasta que la cumplas, no tienes más remedio que complacerme. Si aceptaras en silencio, podría sentir lástima por ti. Mi cariño por ti incluso aumentaría. ¿Por qué no puedes ser inteligente con esto? Sé inteligente con esto. Me reí hasta que se me saltaron las lágrimas. Chloe estuvo brillante, sin duda. Con un coeficiente intelectual de 153, se había convertido en una cirujana cardíaca de élite a una edad sorprendentemente joven. Así que trataba las emociones de la misma manera, cuantificándolas en cifras frías y contundentes. Controlaba mi afecto como un experimento de laboratorio, repartiendo minúsculas gotas de esperanza para obligarme a un compromiso tras otro. En ese momento, lo comprendí. No era que Chloe me desagradara. Simplemente era completamente fría y despiadada. Y nuestra hija, a quien crié con mis propias manos durante 8 años, resultó ser exactamente igual a su madre. Si no le entregas tu corazón al tío Julián, ya no te quiero como mi padre. Los corazones de esta madre y esta hija eran como trozos de hierro frío, imposibles de calentar por mucho que lo intentara. Siendo así, no iba a desperdiciar otros 8 años de mi vida. Hablé con calma. Ya lo había decidido. Si quieres mi corazón, puedes tenerlo. Al mismo tiempo, le dije en silencio al sistema en mi mente, cuando este cuerpo muera, dame una nueva persona a la que conquistar. Anfitrión, ¿estás seguro de que quieres cambiar de objetivo? Si continúas, perderás la conexión con Chloe y renacerás con una nueva identidad. Estoy seguro de que no tener conexión con ella sonaba perfecto. Ya no intentaría conquistar a Chloe. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Chloe. No esperaba que aceptara tan rápido. Frunció el ceño, presintiendo que algo andaba mal conmigo, pero no le dio demasiada importancia. Entra y descansa un poco. En cuanto entré, nuestra hija, Lily, tiró algo al suelo delante de mí. Me miró y me exigió, papá malo, arregla esto. Era un coche de juguete, y por lo que parecía, pertenecía al hijo de Julián. No pude evitar soltar una carcajada sarcástica. Esta madre y su hija eran tan devotas que su cariño por Julián se extendía incluso a su hijo. Al verme reír, Lily frunció el ceño. Quiero que esto se solucione mañana. Hazlo ahora mismo. Aparté la mirada, con la voz fría. No sé cómo. El modelo era intrincado, con piezas complejas. Arreglarlo llevaría horas, si no días. Acababa de pasar 3 horas congelándome afuera, y tenía las manos demasiado frías y rígidas para realizar un trabajo tan delicado. Lily montó en cólera. ¿Por qué eres tan inútil? No puedes hacer nada. Le prometí a Leo que se lo devolvería mañana, arreglado. Tienes que hacerlo hoy. Mi voz era gélida. Lily, soy tu padre, no tu sirviente. Pocas veces fui tan severo con Lily. Había heredado la inteligencia de su madre, así que nunca tuve que preocuparme por sus estudios. Por lo tanto, mi papel consistía principalmente en ser su apoyo, gestionando cada aspecto de su vida con esmero, desde su alimentación y ropa hasta su salud y bienestar. Pero aún así, Lily nunca estuvo satisfecha conmigo. Se había acostumbrado tanto a mi devoción que se sentía con derecho a exigirme lo que quisiera, esperando que la atendiera sin rechistar. Antes lo soportaba todo, pero ya no iba a hacerlo. Chloe salió de la cocina. Deja que tu padre descanse esta noche, le dijo a Lily. Puede arreglarlo mañana. En ese instante, Chloe pareció recuperar la imagen de una esposa cariñosa. Me puso una bolsa de agua caliente en los brazos y me tomó la mano. No te enfades con un niño. Me aparté un poco, evitando su contacto. Mi voz sonó firme. No estoy enojado con ella.
Simplemente le informo a Lily que ya no seré su padre que se queda en casa. La mano de Chloe se congeló en el aire antes de retirarla lentamente. El silencio que siguió estaba impregnado de una incomodidad que parecía desconcertarla, una vaga sensación de pérdida que no lograba identificar. Chloe frunció el ceño. Nunca me había visto actuar así. En su mente, se suponía que debía gritar y vociferar, culparla, odiarla y, finalmente, ceder. Pero ahora, me había saltado todos esos pasos y había aceptado mi destino con calma, como si no me importara en absoluto. Comamos, dijo Chloe, cambiando de tema. Trajo una sopera de sopa de pescado de la cocina y me sirvió el primer plato. Toma un poco de sopa para calentarte. Es tu favorito, ¿verdad? Me quedé mirando el caldo blanco y cremoso en el tazón. El pescado estaba tierno y la sopa, contundente. Era el único plato que Chloe preparaba a la perfección. Pero una amarga sensación me invadió. El que amaba la sopa de pescado era Julián. Chloe dudó una fracción de segundo antes de decir con naturalidad, son hermanos. Probablemente les gusten cosas parecidas. Sonreí burlándome de mí misma. Julian y yo teníamos gustos completamente diferentes, pero Chloe solo recordaba los suyos. Para facilitar mi misión, el sistema me había identificado como el hermano gemelo de Julián. Miré el cuenco. Odio la sopa de pescado. No soporto el olor a pescado. Es asqueroso. Es como beber grasa pura. Chloe respondió con calma y sin vacilar, el pescado es bueno para el corazón. Apreté la cuchara con más fuerza. Así que de eso se trataba. No dije ni una palabra más. Me bebí todo el plato de sopa y me fui a mi habitación. En 8 años de matrimonio, Chloe y yo siempre habíamos dormido en habitaciones separadas. Ella decía tener el sueño ligero, así que me ofrecía dormir en la habitación de invitados. Llevaba 8 años durmiendo allí. La verdad era que simplemente no quería compartir cama conmigo. Pero ya no importaba. A la mañana siguiente, me desperté aturdido y desorientado. Un fuerte golpe en la puerta me sacó de mi aturdimiento. Papá malo, ¿por qué no te has levantado todavía? No me has preparado el desayuno. Sentía el cuerpo pesado. Me obligué a levantarme de la cama y vi que ya eran las 8. Lily tenía que estar en la escuela a las 7:30. Yo solía levantarme antes de las 6 para prepararle el desayuno y empacar sus cosas. Abrí la puerta y Lily me dio una patada en la espinilla enseguida. Un niño de 7 años tiene algo de fuerza, y el dolor me hizo tambalear hacia atrás. Me agarré al marco de la puerta para no caerme. ¿Dónde está tu madre? La sala estaba vacía, y su habitación también. Lily dijo con naturalidad, mamá tenía que ir a trabajar. Está ocupada. No como tú, que te quedas en casa todo el día sin hacer nada. Eres tan perezosa que ni siquiera te levantas a prepararme el desayuno. Chloe estaba increíblemente ocupada. Como cirujana cardíaca de élite en el hospital más prestigioso de Seattle, trabajaba sin descanso, olvidándose a menudo de comer o dormir, descuidando por completo a su hijo y su hogar. Una vez, cuando Lily era pequeña y estaba enferma, la llevé sola al hospital. Corrí por todo el edificio, desde la recepción hasta los laboratorios, hasta quedar empapada en sudor. Para cuando Lily se recuperó, yo también me había enfermado. Cuando Chloe se enteró, su único comentario fue un resfriado. La próxima vez, mejor llama a la niñera para cosas así. Nunca había criado a un niño, así que no podía entender la ansiedad que siente un padre cuando su hijo está enfermo. Una niñera podía hacer recados, pero ¿cómo podía confiarle el consuelo y el cuidado de mi hija a una desconocida? Chloe no entendía nada de eso. Simplemente me acusaba de complicar las cosas más de lo necesario. Y ahora, Lily sentía lo mismo. El tío Julián tenía razón, dijo. Solo eres un vago. No eres un buen padre. La inocente crueldad de las palabras de una niña duele profundamente. La miré, la niña que yo misma había criado. Solía abrazarme, llamarme papá con la voz más dulce y prometer que siempre sería mi niñita. ¿Cómo se había convertido en esa persona? Sonreí con amargura. Lily, ¿no ves que estoy enferma? Solo entonces Lily pareció notar lo pálida que estaba.
Frunció el ceño, su expresión era un reflejo de la fría indiferencia de Chloe. No había preocupación en sus ojos, solo fastidio. ¡Qué estúpido! ¿Por qué te enfermarías ahora? Alguien que ni siquiera puede cuidar de su propia salud no merece ser mi padre. Dicho esto, Lily se echó la mochila al hombro y se fue. Me quedé en el umbral, mareado y débil, y me deslicé lentamente hasta el suelo, apoyándome en el marco. La puerta se cerró de golpe. Me quedé en el suelo, pensando con amargura. Pronto dejaré de ser tu padre. Me tomé un par de pastillas para el resfriado, me puse una mascarilla y tomé un taxi a mi oficina. Mi equipo ya me estaba esperando. Ethan, por fin estás aquí, dijo mi asistente. Todavía no hemos terminado la pieza central de la colección de esta temporada. Necesitamos tu decisión final. Tomé los bocetos de diseño que me entregó. Estudié arte en la universidad y comencé mi carrera como diseñadora para una casa de moda. Unos años después, lancé mi propia marca. No era una gran empresa, pero era el trabajo de mi vida, y era extremadamente exigente con la calidad de nuestros diseños. Sin embargo, esta vez, varios de los bocetos que envié fueron pésimos. Fruncí el ceño. ¿Cómo habíamos contratado a una becaria con este nivel de habilidad? Mi asistente parecía incómoda. Tartamudeó, ¿esos? Esos los dibujó tu hermano, Julián. Hacía 3 meses, Julian regresó a Seattle con su hijo tras su divorcio. Al no encontrar trabajo, mis padres me presionaron para que le ofreciera un puesto cómodo en mi empresa. Las habilidades de Julian ni siquiera eran las de un becario, y mucho menos las adecuadas para un puesto de diseñador. Me negué, por supuesto, pero no pude resistir la incesante campaña de amenazas y culpabilización de mi familia. Incluso se presentaron en mi oficina para armar un escándalo. Al final, no tuve más remedio que ofrecerle un puesto como diseñador. Y esta era la basura que entregó. Deshazte de esto, le dije a mi asistente. De ahora en adelante, solo finge revisar lo que entregue. No vuelvas a traerme su trabajo a mi escritorio. No soporto mirarlo. Entonces saqué una carpeta con bocetos en los que había estado trabajando. Toma esto. Discútelo con los diseñadores principales y vean si es lo suficientemente fuerte como para ser nuestra pieza central. Sus ojos se iluminaron en cuanto los vio. Ethan, estás siendo demasiado modesto. Son perfectos. Todos aquí conocen la calidad de tu trabajo. Lo descarté como un simple halago y centré mi atención en el resto de mi trabajo. Tras el trasplante de corazón, este cuerpo estaba condenado a morir. El sistema me daría un nuevo cuerpo después, lo que significaba que probablemente no podría seguir dirigiendo esta empresa. Al fin y al cabo, era el trabajo de mi vida. Pensaba dejárselo a mi mejor amigo. Pero antes, quería terminar mis proyectos finales, terminar mi trabajo como es debido. Trabajé hasta las 2 de la tarde antes de que mi estómago empezara a rugir, recordándome que no había comido en todo el día. Estaba a punto de salir a almorzar cuando la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Era mi padre, con cara seria. Entrecerró los ojos al verme. Sabía que te encontraría aquí. Cruzó la habitación y me ordenó secamente, acompáñame al hospital. No me moví. Este hombre era mi padre biológico, el mismo que me había echado personalmente de la familia Harrison. Julian y yo éramos hijos de Harrison, pero para nuestros padres, solo existía Julian. Para ellos, Julián era el hijo perfecto y obediente, mientras que yo era el intrigante y malicioso. Así que, cuando Julián me acusó de robar, mis negaciones fueron inútiles. Incluso cuando Julián me incriminó, destruyendo mi reputación y manchando el nombre de la familia Harrison, nunca sospecharon de él. Simplemente me echaron toda la culpa. Fue mi padre quien, en persona, se presentó ante un grupo de periodistas y anunció, la familia Harrison solo tiene un hijo, Julian. Ethan ha sido repudiado. Sus acciones ya no tienen ninguna conexión con esta familia. Todos se rieron de mí, el hijo patético expulsado por su propia familia. Y ahora, aquí estaba de nuevo. El estado de Julián ha empeorado. Le van a administrar sangre. La oficina estaba en completo silencio. Quería preguntarle cómo, después de 7 años, podía decirme eso con tanta seriedad.
¿Qué tiene que ver su vida o su muerte conmigo? Mi padre palideció de rabia. Es tu hermano. Me reí con amargura. ¿Lo has olvidado? Me echaste de esta familia hace 7 años. No tengo familia. Y no tengo hermano. El rostro de mi padre palideció. Las palabras que había pronunciado hacía tantos años habían vuelto para atormentarlo. El hombre orgulloso bajó la cabeza por primera vez que recuerdo. Suplicó. Los médicos dicen que el corazón de Julián está fallando. Está anémico. Necesita transfusiones para mantenerse estable. Aún no hemos encontrado un donante. Tienes que venir conmigo y donarle sangre. Verlo así solo aumentó la amargura en mi corazón. Nunca había visto a mi padre rogar por alguien así. Para él, Julián era la persona más preciada del mundo. Y no era solo mi padre, ¿verdad? Chloe y Lily lo adoraban igual. Pensarlo me hizo llorar. Lo haré, dije. Pero con una condición, quiero todas las acciones de Julián en JS Holdings. La expresión de mi padre se volvió gélida. Ethan, no tientes a la suerte. Ese es el trato. Tómalo o déjalo. Tras un largo silencio, mi padre cedió. Me arrastró al hospital. Como no había comido en todo el día, me sentía mareado y débil. Sin darme un momento de descanso, mi padre me llevó a la puerta del laboratorio de flebotomía. Una enfermera notó mi palidez y amablemente me preguntó si tenía hipoglucemia, ofreciéndome descansar y comer algo. Pero mi padre la interrumpió con impaciencia. Sigue adelante. Era un hospital privado en el que mi padre había invertido. Su palabra era ley. La enfermera, asustada, no se atrevió a discutir y preparó rápidamente el equipo. Cuando la aguja me atravesó la piel, me invadió un mareo. Entre el fuerte resfriado y la baja de azúcar por no comer, empecé a sentir que mi respiración se volvía superficial a mitad de la inhalación. Mi cabeza se desplomó hacia un lado. La enfermera entró en pánico y gritó que tenían que parar o algo terrible sucedería. El rostro de mi padre era una máscara de furia. Tenía miedo de que algo pasara, no porque le importara si yo moría, sino porque si lo hacía, Julián perdería su banco de sangre personal. Bueno, espetó. Con esto me conformo por ahora. Me ayudaron a entrar en una sala de recuperación, pero ya había perdido el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó, pero una mujer irrumpió en la habitación y me despertó de golpe. Me dio una bofetada en la cara, con la voz entrecortada. Todo esto es culpa tuya, gritó. Deja de fingir que estás inconsciente. Ese poquito de sangre no es suficiente. El dolor me devolvió la consciencia. Vi el rostro de mi madre, hinchado y deformado por el llanto. Me agarró la camisa y empezó a golpearme el pecho con los puños. ¿Por qué tuve que tener dos como tú? Ojalá tuviera a Julián. Eres una maldición. Le robaste sus nutrientes en el útero y lo hiciste nacer con un corazón débil. Y ahora, cuando necesita un poco de tu sangre, te comportas de forma patética. ¿Quieres que tu hermano muera? Sus palabras eran puñales, cada uno de ellos atravesándome el corazón. Nunca lloré, pero sentí lágrimas frías brotar de mis ojos. Había escuchado esas mismas palabras toda mi vida. Como éramos gemelos y el corazón de Julián no se había desarrollado del todo era culpa mía. Le había robado la oportunidad de una vida sana. Toda mi familia me despreciaba. Mi esposa y mi hija me odiaban. Nací culpable. Las bofetadas no paraban hasta que mi padre finalmente intervino y la sujetó. Mi padre se sorprendió al ver a Chloe allí de pie. ¿Qué haces aquí? Chloe simplemente dijo, escuché que Julián no estaba bien, así que vine a ver. Pero no te preocupes. Encontré un corazón para él. Va a estar bien. Mi madre dejó de llorar al instante. ¿En serio? ¿Dónde encontraste un corazón? ¿De verdad va a estar bien? Chloe asintió con seguridad. Tengo mis fuentes. Realizaré la cirugía yo mismo. Julián saldrá sano de este hospital. Al oír las palabras, realizaré la cirugía yo mismo, mi corazón se paró por un instante. Entonces, una sonrisa sombría y sin sorpresa se dibujó en mi rostro.
Después de que mi madre se fuera, Chloe sintió lo caliente que estaba. Me trasladó a una habitación privada, y con mucho cariño, me trajo una manta y agua caliente. Me acosté en la cama del hospital mientras Chloe me tomaba la temperatura. Frunció el ceño cuando el termómetro marcó 40 grados. ¿Por qué no me llamaste cuando te diste cuenta de que tenías fiebre? Me acurruqué bajo la manta y dije con sarcasmo, la brillante doctora Chloe, la hacedora de milagros, probablemente nunca consideró que estar de pie en un pasillo a 4 grados durante 3 horas pudiera enfermar a alguien. Simplemente no le importó. No le importaba, así que mi salud le era irrelevante. Lo único que le había importado era el corazón que latía en mi pecho. Chloe se quedó paralizada un instante. Luego, como si sintiera una punzada de culpa, susurró, lo siento. Su voz era tan baja que pensé que quizá lo había imaginado. Chloe se sentó en el borde de la cama y tomó mi mano febril entre las suyas. Lo siento, susurró. Te prometo que, cuando todo esto termine, tendremos una buena vida juntos. Te daré todo lo que quieras. Te amaré como es debido. No la miré. Simplemente retiré la mano en silencio. Después de una noche con 4 gotas, me sentí un poco mejor al día siguiente. Chloe no fue a su propio hospital. Se quedó conmigo y me trajo unas pastillas. La medicina estaba amarga e hice una mueca al tragarla. Chloe me dio un vaso de jugo de naranja. ¿Cuánto tardaré en recuperarme de esto? Chloe respondió, un resfriado normal suele curarse en una semana. Tienes bastante fiebre, así que podría tardar unos 10 días. Entonces, ¿eso retrasará el trasplante de Julian? Pregunté con tanta naturalidad, como si hablara de algo insignificante. Chloe me miró con expresión complicada, dándose cuenta de repente de que no podía interpretarme en absoluto. No respondió de inmediato. Seguí, no importa si sigo enferma, ¿verdad? Una vez que me saques el corazón, moriré de todos modos. ¿Qué más da un resfriado? Las palabras fueron brutales, pero las pronuncié con una calma distante que era como una cuchilla. Por alguna razón, Chloe parecía profundamente incómoda. Ella insistió, me aseguraré de que estés perfectamente sano cuando entres en ese quirófano. ¿Sano al entrar y muerto al salir? No entendí el sentido de su insistencia. Mi padre entró en la sala con un contrato de transferencia de acciones. Tiró la carpeta gruesa y me dio en la cara. Su voz era gélida. Justo como querías. Todas las acciones de Julian ahora son tuyas. La mitad eran originalmente mías y la otra mitad de Julian. En conjunto, representaban el 30% de la empresa. Suficiente para asegurarme un puesto en la junta. Quedé satisfecho. Firmé el documento. Después de que todos se fueron, llamé a mi abogado. Necesito que redactes mi testamento. El abogado llegó con mi amigo Ken. Cuando Ken me vio tumbado en la cama, pálido y demacrado, montó en cólera. Esos cabrones. Son todos unos cabrones. ¿Cómo pudieron hacerte esto? Voy a darles una buena lección. Lo detuve. Durante el tiempo que intenté conquistar a Chloe, no conocí a mucha gente buena, pero Ken fue la excepción. Siempre estuvo de mi lado. Sin importar lo que me pasara, siempre era el primero en ofrecerme ayuda. Además de Chloe, Ken era la única persona que conocía el sistema. Le conté todo, incluido mi plan de cambiar el objetivo de mi misión. ¿Así que por fin te deshaces de esa mujer tóxica? ¿Chloe? Asentí. Ken se puso de pie de un salto, radiante. ¡Fantástico! El sistema por fin hizo algo bien. Deberías haberla dejado hace mucho. Déjala ver qué se siente. Su entusiasmo me hizo sonreír. Me volví hacia el abogado. Quiero dejarle todas mis acciones de JS Holdings y la empresa a Ken. El dinero restante debe donarse a organizaciones benéficas para niños. El abogado no pareció sorprendido, pero preguntó, ¿cómo era el procedimiento habitual, y tu familia? ¿No les dejas nada? Los ojos de Ken se pusieron rojos. Solo lo guardaré para ti. Cuando regreses con tu nueva identidad, te lo devolveré todo. Tienes que prometerme que volverás. Asentí.
Justo entonces, entró Chloe. ¿De dónde? Su mirada era aguda y suspicaz. No tenía ni idea de cuánto había oído. Le expliqué rápidamente. Solo le estaba contando a Ken que planeo viajar al extranjero una temporada, cuando me sienta mejor. Solo me pedía que le trajera un recuerdo. La expresión de Chloe permaneció neutral. Tras un momento de sospecha, volvió a su actitud habitual. No olvides tus exámenes después. Respiré aliviada. Chloe me acompañó personalmente a mis exámenes. Sabía que estas pruebas eran para determinar si mi corazón era compatible para la donación. Al salir de la sala de reconocimiento, me encontré con Julián. Estaba en silla de ruedas, con aspecto frágil y delgado en su bata de hospital. Tenía el rostro pálido y tosía débilmente de vez en cuando. Con solo mirarlo cualquiera sentía lástima. Chloe me dijo que encontraste un corazón para mí, dijo Julián de repente. Debes estar feliz por mí, ¿verdad? Miré sus ojos oscuros. Parecían tan brillantes e inocentes, pero podía ver la profunda malicia oculta bajo la superficie. ¿De verdad no sabía nada? ¿Feliz? Dije con una sonrisa sorprendentemente genuina. Estoy muy feliz. Al no obtener la reacción de enojo que esperaba, Julián pareció un poco decepcionado. Levantó la mano con indiferencia. Siempre me has guardado rencor. Casi pensé que no querrías que me hiciera esta cirugía. En el dedo anular de esa mano, se veía claramente un anillo de bodas. Combinaba a la perfección con el que llevaba Chloe. No fingí no verlo. Lo miré fijamente. Julián notó mi mirada y rápidamente se quitó el anillo. ¡Ay, lo siento, lo siento! Esto solo era un regalo de bienvenida de Chloe. No significa nada. Normalmente lo llevo en el dedo corazón, pero tengo las manos hinchadas por la enfermedad, así que solo me sirve para este. No estás loco, ¿verdad? Mientras hablaba, le dio un ataque de tos violento. Chloe salió de la sala de reconocimiento y se encontró con esta misma escena. Corrió, tirando de Julián detrás de ella para protegerlo, y me gritó, ¿qué le hiciste? Está enfermo. ¿Por qué lo atormentas? La miré, completamente alterada, y solté una risa autocrítica. Así que hasta la persona más tranquila y racional tiene un punto de quiebre. Bastaron unas toses de Julián, y sin siquiera preguntar qué había pasado, instintivamente me había catalogado como el villano. Esta era mi esposa, la mujer que una vez amé con todo mi ser. Sentía como si me aplastaran el corazón en una prensa y no podía respirar. Julián seguía tosiendo. Chloe, no te enfades. Ethan no hizo nada. Solo comentó sobre mi anillo. Por favor, no te enojes con él por esto. La expresión de Chloe se ensombreció aún más. La fecha del trasplante está fijada. Ninguno de tus pequeños planes funcionará. No permitiré que nada interfiera con la cirugía de Julián. Pensó que intentaba desistir de la donación agravando intencionalmente su condición, pero no me molesté en explicárselo. Habría sido inútil. Solo oyó lo que quería oír. Me di la vuelta en silencio, volví a mi habitación y cerré la puerta. El único consuelo que me quedaba era mi cuaderno de bocetos. Me encantaba dibujar y diseñar. Mi mayor sueño durante años había sido ver una de mis colecciones en la pasarela. Por suerte, había recibido una invitación para presentar una colección el año que viene. Lamentablemente, probablemente no viviría para verla, así que quería terminar los diseños antes de la cirugía. Al menos podía cumplir ese último deseo. Mientras dibujaba y hacía cambios, la medicación empezó a hacer efecto. Con sueño, dejé mi cuaderno de dibujo en la mesita de noche y caí en un sueño profundo. Al despertar, oí un crujido. Vi a un niño pequeño garabateando sobre mis diseños con un lápiz. Los bocetos en los que tanto había trabajado estaban completamente arruinados. Me levanté de la cama de un salto y le agarré la mano. ¿Qué haces? El niño dio un salto, sobresaltado. Levantó la vista y vi una cara idéntica a la de Julián. Era su hijo, Leo. Eres un mal hombre, gritó. Molestaste a mi papá, así que te castigo. Leo empezó a gemir, su voz estridente como uñas en una pizarra.
Al ver el trabajo de mi vida destruido, me enfurecí tanto que no me importó que solo fuera un niño. ¿Quién te dijo que podías tocar mi cuaderno de dibujo? ¿Acaso tus padres no te enseñaron a no tocar lo que no te pertenece? El llanto de Leo se intensificó hasta convertirse en gritos. ¡Ayuda! El hombre malo me está golpeando. ¡Ayuda! Tía Chloe. ¡Ayúdame! ¡Abuelo! Un momento después, mi padre y Chloe irrumpieron en la habitación y me empujaron a un lado. Su fuerza combinada me estrelló contra la cabecera. Un dolor agudo me atravesó el cráneo y mi visión se nubló. Lily vio el rostro surcado por las lágrimas de Leo y la marca roja en su muñeca, y se giró y me dio 2 puñetazos. «Papá malo. ¿Por qué le hiciste daño a Leo?» Leo sollozaba desconsoladamente. Vi al tío durmiendo, así que solo quería ponerle una manta encima, pero él gimoteaba. No sé qué hice mal, pero empezó a golpearme. Tenía mucho miedo. Pensé que me iba a matar. Al oír esto, mi padre explotó. «Ethan, ¿te has vuelto loco? Atacaste a un niño». No dije nada. Bajé la cabeza y me toqué el cuero cabelludo. Mis dedos quedaron húmedos y pegajosos de sangre. Mi padre ni siquiera se dio cuenta. Simplemente siguió furioso. ¿Así te crié? Para atacar a un niño. Mi rostro estaba pálido. Los miré. Si les dijera que no lo toqué, ¿me creerían? ¿Alguno de ustedes lo creería? La voz de Chloe era como el hielo. Ethan dejó de mentir. Todos vimos lo que pasó. Fue su manera de decirme que dejara de ser terca y me disculpara. Solté una risa ronca y silenciosa y miré al niño, que seguía llorando mientras me miraba furtivamente. Está bien, dije. Le pegué. De todas formas, nadie me iba a creer. Mi padre, furioso, levantó la mano para golpearme. Chloe intervino rápidamente. Sabía que solo le preocupaba dañarme el corazón. Con la fecha de la cirugía fijada, no podía arriesgarse a dañar la mercancía. Chloe sacó a mi furioso padre de la habitación, dejándonos solos a nosotros 2 y a Lily. El rostro de Chloe era una máscara fría. Solo eran unos pocos trozos de papel. ¿Por qué perder el control de esa manera? ¿De verdad valió la pena? ¿Valió la pena? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Solo unos cuantos papeles? Ese era mi trabajo. Mi pasión. Lo que más amaba en este mundo. Y para ella, solo eran unos papeles. De repente, me pareció absurda toda la situación y empecé a reír. Un sonido roto y desesperado que pronto se convirtió en lágrimas. Finalmente comprendí lo insignificante que era para todos ellos. Me agarré el pecho, sintiendo un dolor intenso y físico. Supongo que cuando te rompen el corazón de verdad, te duele de verdad. La expresión de Chloe cambió. Corrió a mi lado y me agarró del brazo. ¿Qué pasa? Cálmate. Respira hondo. No es para tanto, ¿verdad? Podemos olvidarlo. Respira. Le dije que respirara hondo. No pude soportarlo más. La aparté. Fuera. Todos, salgan. Sin atreverse a provocarme más, Chloe se dio la vuelta y se fue, con el rostro desencajado. Esa noche, una vez que me tranquilicé, Chloe vino a anunciarme algo: la cirugía está programada para dentro de 10 días. No reaccioné. Chloe continuó: quería esperar a que te recuperaras por completo, pero te estás poniendo demasiado difícil. Tu inestabilidad es un riesgo. 10 días es lo máximo que podemos hacer. Asentí con calma, como si aceptara mi destino. Su expresión pareció suavizarse. Tras un momento de silencio, dijo: yo misma realizaré la cirugía. Estarás bajo anestesia. No sentirás nada. Detecté una extraña nota de preocupación en su voz. La miré, pálida y demacrada. ¿Y supongo que debería agradecerte por eso? Chloe se quedó sin palabras. Había perdido tanto peso que tenía las mejillas hundidas y los labios sin color. Acostada en la cama, sentí un último atisbo de desafío en mi corazón. Chloe, le pregunté,
¿Alguna vez has considerado que podría morir después de la cirugía? Se estremeció. Por primera vez, vi un destello de pánico genuino en sus ojos mientras permanecía paralizada. Pero recuperó la compostura rápidamente. Ya hemos establecido que no puedes morir de verdad hasta que completes la misión, dijo racionalmente. Así que no necesitas decir esas cosas para intentar engañarme. El último atisbo de lucha en mí se extinguió, la luz en mis ojos se desvaneció. Ese fue mi último intento. Chloe, no hay nadie en este mundo tan tonto como para seguir ofreciendo su corazón sabiendo que será pisoteado. Al menos yo no. De ahora en adelante, el hombre llamado Ethan desaparecerá de tu vida por completo. Un silencio denso llenó la habitación. Chloe vio la lágrima que se me escapó por el rabillo del ojo y sintió un dolor extraño y agudo que le punzaba el pecho. Pero rápidamente reprimió la sensación. Su mente racional le decía que era solo temporal. Una vez terminada la cirugía, todo volvería a la normalidad. Ella me compensaría y todo volvería a ser como antes. Volvería con ella. Volvería a la vida. Aún había una posibilidad. Después de eso, apenas hablé. Me pasaba los días dibujando o con la mirada perdida por la ventana. Durante esos últimos 10 días, simplemente contaba el tiempo. Ya no tenía ningún apego a esta vida. Chloe abandonó todo su trabajo para quedarse conmigo en el hospital, llevándome de una prueba a otra, de las extracciones de sangre a los horarios de medicación. Tenía los brazos llenos de marcas de agujas, pero no emití ningún sonido. Mi silencio absoluto parecía desconcertarla más que cualquier discusión. Al pasar por la habitación de Julián, mi padre me detuvo con una expresión entre recelo y fastidio. ¿Qué es todo esto? ¿Todas estas pruebas para un simple resfriado? ¿Solo finges que nos das pena? No respondí. Cada día estaba más pálida y delgada. Me negué a sostener su mirada. Una oleada de ira lo invadió. Siempre fuiste diferente a tu hermano, astuto y malicioso. Todo esto solo hace que te despreciemos aún más. Si tuvieras algo de sentido común, desaparecerías y te perderías de vista. Mientras hablaba, me dio un fuerte empujón. Ya débil, perdí el equilibrio y caí. La pila de informes médicos que sostenía se desparramó por el suelo. Parecía sorprendido. ¿A qué juegas? Apenas te toqué. ¿Intentas incriminar a tu propio padre? No dije ni una palabra. Reprimí el dolor y empecé a recoger los papeles esparcidos. Eran todos los resultados de mis pruebas. Bajó la mirada y cogió uno. ¿Por qué te hacen un ecocardiograma? Justo cuando estaba a punto de leer más, la voz de Julián llegó detrás de ellos. Papá. Se acercó en su silla de ruedas, con aspecto excepcionalmente frágil, y tiró de la manga de nuestro padre. Papá, no te enojes con Ethan. Solo quiere que le prestes más atención. Has pasado tanto tiempo conmigo que es normal que esté molesto. Anda, pasa un rato con él. Estaré bien. Al decir esto, se agarró el pecho y empezó a jadear. Mi padre soltó el periódico inmediatamente y corrió a su lado. ¡Qué tonto! Mírate. Y él, tu hermano, en lugar de ayudar, está aquí fingiendo estar enfermo para llamar la atención. ¿Por qué lo defiendes? Además, si no fuera por él, nunca habrías nacido con esta condición. Una escena tan conmovedora de amor paternal y piedad filial. Mi corazón ya estaba insensible a todo. Justo entonces, Chloe salió del laboratorio con más resultados. Se le ensombreció el rostro al ver la escena. Se acercó rápidamente, recogió los informes dispersos y, sin decir palabra, me arrastró de vuelta a mi habitación. En cuanto entramos, me arrojó el fajo de papeles. Su voz tenía un tono acusador. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Dejaste caer esos papeles delante de Julián para que los viera. Querías que se sintiera culpable y rechazara la cirugía. Ethan, eres una persona realmente cruel. Sus frías palabras me dieron un martillazo en el corazón. Bajé la mirada y sonreí con tristeza. Si eso es lo que quieres creer, está bien. De todas formas, no importa lo que diga. Cada vez que Julian estaba involucrado, Chloe perdía la razón. Mi familia,
mi esposa, incluso mi propia hija, todos confiaban en Julian más que en mí. Cualquier explicación que diera sería inútil. Volví a la cama en silencio. ¿Algo más? Chloe guardó silencio un momento. Su mirada se posó en el cuaderno de bocetos arruinado de mi mesita de noche. Julián tiene un último deseo antes de su cirugía, dijo. Quiere presentar una colección en un desfile de moda como diseñador. Tienes un lugar en la vitrina del año que viene, ¿verdad? Dáselo. Levanté la cabeza de golpe. Sabes que ese también es mi sueño. ¿Sabes cuánto tiempo he trabajado para lograrlo? ¿Y quieres que se lo entregue sin más? ¿Por qué? Jamás lo aceptaré. Chloe frunció el ceño. Solo es una mancha. ¿Cuál es el problema? Julián no es como tú. Le aterra la cirugía y solo quiere cumplir este pequeño sueño antes de que suceda. ¿No puedes hacer esto por él como su hermano? Apreté los puños. ¿Cómo podía hablar de ello con tanto desdén? Como si todo por lo que había trabajado no significara nada. Si Julián lo quería, se esperaba que se lo diera. Ya había accedido a entregarle mi corazón. ¿Y ahora también quería robarme el trabajo de mi vida?, pregunté con los ojos ardiendo. Chloe parecía desconcertada. Desde el pasillo, oímos los sollozos ahogados de Julián. Si no haces esto por mí, no me operaré. Es muy arriesgado. ¿Y si no despierto? Solo quiero esta cosita. Si ni siquiera puedes darme eso, mejor me muero. Mi padre corrió a su lado de inmediato. No digas eso, tonto. Por supuesto que lo haremos. Lo prometo. Entonces regresó hacia mí y me ordenó, le darás el puesto a tu hermano. Su tono no dejaba lugar a discusión. Me mantuve firme. La invitación era para mí. Es mi colección. El rostro de mi padre se contorsionó de rabia. Julián es tu hermano. ¿Puedes dejar de ser tan egoísta de una vez? ¿Quieres ser la razón de su muerte? Mis ojos ardían de lágrimas, pero bajé la cabeza y me mantuve firme. Mi padre susurró, está bien, está bien. Sacó su teléfono. No me escucharás, ¿verdad? Entonces puedes despedirte de esa patética empresa tuya. Créeme, puedo hacer una llamada y empezar una OPA hostil ahora mismo. ¿Tanto te importa el trabajo de tu vida? Bueno, mejor decide qué es más importante, toda tu empresa o un pequeño desfile de moda. Me quedé paralizada, mirándolo con incredulidad. Era mi padre, siempre sabiendo exactamente dónde retorcer el cuchillo para hacerme sangrar, para obligarme a rendirme. Apreté los puños con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Sabía que no era una amenaza vacía. Podía hacerlo y lo haría. Chloe intervino, siempre puedes conseguir otro puesto en un futuro programa. Deja que Julián se quede con esto. No seas tan terca. Las lágrimas me corrían por la cara, pero empecé a reír. Los miré, a quienes se suponía que eran mi familia, mi esposa, mi hijo, todos de parte de Julián. Bien, dije. Que se lo quede. Miré a todos. ¿Están todos satisfechos? Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala cuando todos se giraron para sonreírle a Julián. Fui la única que echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente mientras la última chispa de luz dentro de mí se extinguía. Esa noche, Chloe me trajo un plato de sopa de mariscos. Era mi favorita y el aroma era intenso, pero no tenía apetito. Me quedé en la cama, entumecida. En el cubo de basura yacían los restos destrozados de mi cuaderno de bocetos, que yo mismo había destrozado. Chloe me acercó una cucharada de sopa a los labios, pero permanecí inmóvil, girando la cabeza. Tras un largo silencio, Chloe dejó el cuenco. Bien, cómelo tú. La sala volvió a quedar en silencio. Miré el bol sobre la mesa y lo tiré a la basura. Al día siguiente, vi a Julián esperándome en el pasillo con una sonrisa triunfal. ¿De qué sirve todo tu talento?, se regodeó. La oportunidad sigue siendo mía. No importa cuánto trabajes, todo es en vano. Cualquier cosa que quiera, mamá, papá, incluso Chloe me la darán en bandeja de plata. Nunca has sabido lo que es eso, ¿verdad?
Soltó una carcajada, un sonido lleno de una alegría escalofriante y maliciosa. Me pregunto si estarás presente para ver mi programa después de la cirugía. Sus ojos lo dejaban claro. Lo sabía todo. Lo miré con frialdad. Aunque subas al escenario con tu talento, solo serás el hazme reír. El rostro de Julian palideció. Como no había nadie más, dejó de fingir. Se burló. En vez de preocuparte por mí, deberías preocuparte por ese buen amigo tuyo. Oí que está metido en un lío. Se me heló la sangre. ¿De qué hablas? Julián puso cara de inocente. Ah, ¿no te has enterado? Tu querido amigo Ken vino a verme y me dijo cosas desagradables. Le dije a papá que no me caía bien, y parece que envió a alguien para que se encargara del asunto. Puede que sea un poco complicado, pero ya sabes cómo es papá. Una acusación falsa de evasión fiscal, y tu amigo no verá la luz del día en al menos una década. No pude contenerme. Le di una bofetada en la cara. Estás loco. Si tienes un problema conmigo, acéptalo conmigo. ¿Por qué vas tras mi amigo? Julián se rió. Sin inmutarse. ¿Por qué te importa? Ya no me queda nada que quitarme, así que tengo que ir a por él. Si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti mismo. Tú fuiste quien metió a tu amigo en este lío. No tiene nada que ver conmigo. Sonrió, una imagen de inocencia, pero tras ella se escondía una crueldad aterradora. Levanté la mano para golpearlo de nuevo, pero antes de que pudiera, me empujaron violentamente a un lado. Chloe había llegado y, furiosa, tiró de Julian tras ella. ¿Qué haces? Me miró con furia. ¿Qué te hizo? ¿Acaso ibas a golpearlo otra vez? En un instante, Julian se transformó y empezó a toser. Chloe, no es su culpa. Dije algo que lo molestó. No pasa nada. Que me pegue si eso lo hace sentir mejor. No duele. De repente empezó a jadear, como si estuviera al borde de la muerte. La expresión de Chloe se volvió aún más furiosa. Ethan, ¿estás loco? ¿Por qué lo atacarías? Mira lo que le has hecho. No tenía energías para lidiar con ella. Solo pensé en llamar a Ken y advertirle. Pero cuando saqué mi teléfono, Chloe me lo quitó de la mano de un manotazo. Tienes corazón, gritó. ¿Cómo puedes estar jugando con tu teléfono en un momento como este? Julian no puede con este estrés. El teléfono se cayó al suelo y la pantalla se hizo añicos. Lo recogí, pero estaba completamente muerto. No encendía. Ignorando lo que acababa de hacer, Chloe me agarró del brazo. El estado de Julian está empeorando. Tenemos que operarlo ya. Miré y vi a Julian agarrándose el pecho, jadeando dramáticamente. Parecía estar agonizando, aferrado a la manga de Chloe, pero sus ojos se encontraron con los míos con una mirada de provocación triunfante. Era claramente una actuación. Intenté quitármela de encima para llegar a la enfermería y usar el teléfono, pero ya había llamado a los camilleros, quienes me inmovilizaron, sin darme tiempo a forcejear. ¿Intentas escaquearte de esto?, preguntó. No podemos esperar más. La cirugía tiene que ser ya. Empezaron a arrastrarme hacia el quirófano. Estaba demasiado débil para defenderme. Solo pude suplicarle. No pienso echarme atrás. Solo déjame hacer una llamada. Es una emergencia. Pero Chloe no me escuchó, pensando que solo intentaba ganar tiempo. Me obligaron a subir a la mesa de operaciones y varias personas me sujetaron mientras me vendaban los brazos y las piernas. Lágrimas de desesperación corrían por mi rostro. Seguía rogando, Chloe, por favor, déjame hacer una llamada. Solo una. Te lo ruego. El rostro de Chloe era una máscara fría e inexpresiva. Anestesíalo. Sentí el líquido frío entrar en mis venas y supe que todo había terminado. Mis párpados se volvieron pesados y el mundo se oscureció. En el último instante, antes de perder el conocimiento, miré a la mujer que estaba de pie junto a mí y una lágrima se me escapó. Chloe, te odio. En la oscuridad, la fría y mecánica voz del sistema resonó en mi mente. Lamentablemente, no correspondía a su nivel de cariño.
La tercera misión del anfitrión fue un fracaso. Este cuerpo expirará. A petición del anfitrión, se ha seleccionado un nuevo objetivo. Estamos identificando una oportunidad adecuada para su renacimiento. Mientras sonaba la alarma de línea plana del monitor cardíaco, la voz de una enfermera se abrió paso entre el ruido. Dr. Monroe, el corazón ha sido extirpado con éxito. Todos en la sala dieron un suspiro de alivio, pero la mano de Chloe tembló de repente. Una oleada de pánico la invadió. Instintivamente, miró al hombre en la mesa de operaciones. Me quedé allí tumbado en paz, con el rostro sereno, sin respirar. Ella me había arrebatado el corazón con sus propias manos. Chloe parecía estar en trance hasta que un compañero le dio un codazo. Doctora Monroe, ¿deberíamos comenzar el trasplante ya? Volvió a la realidad. Sí, Julian se había salvado. ¿No era esto lo que siempre había deseado? 6 horas después, Chloe salió del quirófano. Mis padres esperaban ansiosos afuera, junto con Lily y Leo. Todos estaban allí para Julian. La cirugía fue un éxito, anunció Chloe. Mis padres rompieron a llorar de alegría. Lily y Leo saltaron de alegría. Ninguno preguntó por mí. Sacaron a Julián en camilla y mi madre siguió la camilla hasta su sala de recuperación. Mi padre se quedó para agradecerle a Chloe. Con lágrimas en los ojos, le tomó las manos. Chloe, eres una nuera maravillosa. Si no hubieras encontrado este corazón y realizado la cirugía tú misma, no sé si lo habría logrado. Siempre dije que Julian debería haber sido quien se casara contigo. Sabes, en ese entonces, él sentía. Su voz se apagó con un suspiro. No importa. ¿Pero podría decirme quién fue el donante? Quisiera agradecer a su familia. Justo cuando terminó de hablar, las puertas del quirófano se abrieron y una enfermera sacó una camilla. Mi cuerpo estaba sobre ella, cubierto con una sábana blanca. Al pasar la camilla junto a ellos, una corriente de aire procedente de una ventana cercana levantó una esquina de la sábana, revelando una mano con una distintiva marca de nacimiento. Mi padre se quedó paralizado. Reconoció esa marca de nacimiento. Dio un paso para seguirlo. Chloe rápidamente se interpuso en su camino. La información del donante es confidencial. Es la ley, señor Harrison. Por favor, no pregunte. Mi padre se detuvo, pensando que debía ser una marca similar. En el pasillo, Chloe sustituyó al camillero y empujó la camilla ella misma hasta la morgue. Dentro de la habitación fría y estéril, levantó la sábana. Miró mi rostro pálido y la horrible incisión que me recorría el pecho. Aunque creía que no era una muerte real, ver mi cuerpo frío y sin vida allí tendido le provocó un dolor repentino y agudo. Lo sintió demasiado real, y una oleada de dolor retardado la invadió. Me tomó la mano, su voz era un susurro tranquilizador. Está bien. Volverás. Me amas demasiado como para no volver. Y aunque no quisieras, el sistema no te dejará dejarme hasta que la misión esté completa. Se inclinó, apoyó su frente en la mía fría y susurró, cuando vuelvas, empezaremos de nuevo. Tendremos una buena vida. ¿De acuerdo? La antigua yo le habría acariciado suavemente la cara y le habría prometido cualquier cosa. Pero ahora, solo se encontraba con silencio. Basándome en su experiencia pasada, debería haber regresado en 3 días. Tendría un nuevo cuerpo, una nueva identidad. Y Chloe estaba segura de que, sin importar mi aspecto ni en quién me convirtiera, podría reconocerme en cuanto reapareciera en su vida. Al salir de la morgue, vio a Lily allí de pie. Estaba de pie en la puerta, mirando hacia adentro, con expresión inquieta. Papá ha muerto, respondió Chloe simplemente, volverá en unos días. Lily no dijo nada. Entró en la morgue y retiró la sábana. Aunque le habían advertido, la vista la hizo palidecer. Sus ojos se enrojecieron al instante, y luego se dio la vuelta y huyó sin decir palabra. En su habitación, Julián se despertaba lentamente de la anestesia. Se tocó el pecho con una expresión de confusión en el rostro. ¿Estoy normal ahora? Chloe asintió. Lágrimas de gratitud corrieron por el rostro de Julián. Miró a mis padres. Papá, mamá, Chloe, gracias.
Muchísimas gracias a todos. La sala se llenó de una alegría palpable. Julian se secó los ojos y de repente preguntó, ¿dónde está Ethan? Ahora que estoy mejor, debe estar muy feliz. Quiero contarle la buena noticia. La expresión de Chloe cambió. Mi padre resopló. ¿Quién sabe a dónde se ha metido? No ha aparecido desde que te operaron. Está claro que le importa un bledo su propio hermano. Un destello de comprensión cruzó los ojos de Julian, pero aún así se volvió hacia Chloe con expresión preocupada. Chloe, ¿Ethan está enojado conmigo? Chloe no sabía qué responder. Por mucho que intentara explicarlo, el hecho era que esta versión de mí estaba muerta. No respondió, simplemente le dio una palmadita en la mano. Concéntrate en descansar. Entonces salió de la habitación. Más tarde esa noche, mi padre salió a fumar y vio a una enfermera limpiando la habitación contigua a la de Julián. Estaba completamente vacío. No pudo evitar preguntar, ¿dónde está el paciente de esta habitación? La enfermera negó con la cabeza. No lo sé. Me acaban de decir que lo limpie. ¿Eres familia? Parece que dejó un papel en la cama. Puedes llevártelo. Ella le entregó la hoja de papel. Mi padre la tomó. Era un informe de compatibilidad de tejidos. Los resultados mostraron que mi corazón era compatible con Julián. En el frío aire de la noche, el cigarrillo que mi padre sostenía en la mano se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Qué es esto? La enfermera, pensando que no entendía, explicó, es un informe de compatibilidad. Demuestra que el donante y el receptor eran muy compatibles. La mano de mi padre empezó a temblar. Miraba el papel con incredulidad, dándole vueltas una y otra vez. Mi nombre y el de Julian estaban impresos allí, claros como el agua. De repente, todo encajó. Todas las pruebas que me habían hecho, los informes que había dejado caer en el pasillo, el cuerpo en la camilla fuera del quirófano, la esquina de la sábana que se abrió para revelar esa marca de nacimiento familiar e inconfundible en la mano. Le temblaba la mano y el informe se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo. Se tambaleó, con pasos vacilantes, rumbo a la morgue. Estuvo a punto de caerse 2 veces. Cuando empujó las pesadas puertas y vio mi cuerpo sin vida sobre la losa de metal, palideció por completo. Se tambaleó hacia atrás y se desplomó. Chloe, que había corrido tras él, lo atrapó e intentó taparle la vista, lista para una explicación. Pero mi padre la apartó de un empujón. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz entrecortada. Chloe guardó silencio. Dijiste que encontraste un corazón. Mi padre se atragantó. ¿Era de Ethan? ¿Qué hiciste? Rugió, desmoronándose por completo. Chloe intentó explicarlo. El estado de Julián era crítico. No podíamos permitirnos esperar a un donante. ¿Así que dejaste morir a Ethan? Pase lo que pase, seguía siendo mi hijo. Era tu marido. Chloe lo miró. Era la única manera de salvar a Julián. Si hubieras sido tú quien tomó la decisión, ¿habrías actuado de otra manera? La morgue guardó silencio. Su falta de respuesta era una respuesta en sí misma. Mi padre se tambaleó hacia atrás, con todo el peso de su complicidad cayendo sobre él. Se cubrió la cara y sollozó, mirando mi cuerpo. Lo siento. Lo siento mucho, hijo. Chloe no dijo nada, solo se apoyó en la pared en silencio. Después de un buen rato, por fin habló. Yo fui quien le falló. Ya reservé un vuelo para salir del país. En cuanto le den el alta a Julian, me llevaré las cenizas de Ethan y me iré. Sabes que no querría estar cerca de ti. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Días después, cuando Chloe por fin regresó a casa, se sentía aturdida. Habíamos vivido allí juntos durante 8 años, y mi presencia estaba por todas partes. Nuestra foto de boda aún colgaba en la pared, una foto mía sonriendo, tan feliz y llena de vida. Una oleada de tristeza la invadió. Bajó a hacer unos recados y un vecino la detuvo. Chloe, no he visto a Ethan últimamente. ¿Está todo bien? Chloe no sabía qué decir. Él regresó a su pueblo por un tiempo. Ah, sí. Qué lástima.
La última vez que lo vi, me dijo que le preocupaba que trabajaras hasta tan tarde. Me pidió que trajera un pollo de corral de la granja de mi hermana para prepararte una sopa. Lo tengo aquí, debe de haberse olvidado. Toma, tómalo. Chloe se quedó mirando el pollo ofrecido, invadida por una oleada de emociones complejas. Gracias, logró decir. Volvió arriba en silencio. La casa grande se sentía inquietantemente silenciosa. Ella nunca había sido muy habladora y estaba acostumbrada al silencio en casa. Pero yo siempre había sido quien lo llenaba, charlando sobre mi día, contándole pequeñas historias. Normalmente le había resultado molesto. Ahora que mi voz había desaparecido, estaba descubriendo que el silencio podía ser una tortura. Aturdida, oyó abrirse la puerta principal. Se puso de pie de un salto. Ethan, ¿has vuelto? Apenas había pronunciado esas palabras cuando se quedó paralizada. Lily, de pie en la puerta, también se quedó paralizada un instante. Entonces su rostro se ensombreció y tiró la mochila al suelo. Mamá, tengo hambre. Chloe no tenía ganas de cocinar, así que pidió comida para llevar por teléfono. Tras un bocado, Lily tiró el tenedor. ¡Qué asco! ¿Cuándo vuelve papá? Chloe sabía que era muy quisquillosa para comer, pero nunca había sido tan mala. Tomó nota mental de que la niñera empezara a cocinar. Comerás lo que te den. Lily no probó ni un bocado más. Simplemente se fue a su habitación. Al día siguiente, Lily durmió hasta tarde. Se despertó y gritó instintivamente, «Papá, no me despertaste». Las palabras salieron de su boca antes de que recordara que no estaba allí. Lily se quedó en silencio. Tomó un bocado del desayuno que la niñera había preparado y lo escupió de inmediato. «Quiero la comida de papá. Esto no sabe igual». La sala quedó en silencio. Chloe no dijo nada, y Lily, aparentemente entendiendo, dejó de hacer un berrinche. Tras un largo rato, los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. «Mami, ¿cuándo vuelve papá a casa? Dijiste que solo serían unos días». «Así es. 3 días. Según su experiencia, debería haber reaparecido después de 3 días. Mañana sería el tercer día. Solo tenían que esperar un día más». Chloe consoló a su hija. Pronto, pero a medida que se acercaba el día, Chloe no sintió alivio, sino una creciente sensación de temor. Durante los últimos 3 días, mi ausencia se había convertido en una presencia palpable y pesada en su vida, y no podía hacer nada más que esperar. Finalmente, llegó el tercer día. Se quedó despierta, viendo el tic-tac del reloj pasada la medianoche. Sin ganas de dormir, Chloe se puso un abrigo y salió. No tenía ningún destino en mente. Simplemente caminaba, con la esperanza de encontrarse con alguien, cualquiera, que pudiera ser yo. Caminó desde la medianoche hasta el amanecer, recorriendo nuestro vecindario, visitando todos mis lugares favoritos, pero no vio a nadie que pudiera ser yo. El pánico en su corazón crecía. Nunca había sido así. Las 2 últimas veces que cambié de identidad, volví a su órbita casi de inmediato. Y en cuanto aparecía, sin importar mi nuevo rostro, siempre me reconocía al instante. Para cuando salió el sol, Chloe estaba agotada. Dudó un momento y luego se dirigió al hospital. Julian se recuperaba bien. Le estaba volviendo el color al rostro y podía caminar un poco. Su rostro se iluminó al verla. «Chloe, ¿has venido a verme?» Chloe miró distraídamente a su alrededor, observando los pasillos abarrotados del hospital, intentando distinguirme entre la multitud. Julian tuvo que tirarle de la manga 2 veces antes de que reaccionara y dijera algunas palabras sin entusiasmo. De repente, vio a alguien con una complexión similar a la mía. Instintivamente, comenzó a levantarse, pero Julian la agarró de la manga. Preguntó con voz dolida, «Chloe, ¿por qué me ignoras?» Chloe se quitó la mano con violencia y gritó, «Ethan». Corrió y agarró el brazo del hombre. El hombre, un paciente cualquiera, se sobresaltó y se apartó. «¿Quién eres?» Fue como si le hubieran echado un balde de agua helada en la cabeza. Chloe se quedó allí, atónita, viendo al hombre alejarse. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no había regresado? Mi madre corrió hacia mí,
con el rostro desaprobado. Chloe, ¿qué te pasa? Julian acaba de salir de cirugía. ¿Intentas provocarle un infarto? Julian la defendió de inmediato. Mamá, no es culpa suya. Solo está preocupada por Ethan. Ella no sabe dónde se ha metido. El rostro de mi madre se endureció. ¿A quién le importa dónde está? Ni siquiera se molestó en venir a tu cirugía. Por mí, que se muera en cualquier parte. Ante sus palabras, los ojos de Chloe se pusieron rojos de furia. Cállate. Mi madre se quedó atónita. Nunca había visto a Chloe así. ¿Me equivoqué? ¿Acaso Ethan ha aparecido una sola vez desde la operación de Julian? Es un monstruo egoísta y despiadado. Nunca debí haberlo tenido. Espero no volver a verlo en mi vida. El rostro de Chloe se ensombrecía con cada palabra. Apretó los puños y susurró, lo hará. Volverá. Su expresión desquiciada asustó incluso a mi madre, que no tenía ni idea de lo que pasaba. Al llegar a casa, Lily corrió inmediatamente hacia ella. ¿Ha vuelto papá? Chloe la ignoró y fue directa a mi antigua habitación. Dentro, se dio cuenta de que la foto enmarcada que siempre había estado en la mesita de noche ahora era solo un marco vacío. La foto, la única que teníamos juntos, yacía hecha pedazos en el cubo de la basura. La había roto antes de irme. Un escalofrío recorrió a Chloe al comprender algo terrible. Tiró el contenido del cubo de basura al suelo y con manos temblorosas, intentó reconstruir la foto. Pero era imposible. En plena noche, Chloe yacía en el suelo de mi habitación vacía. En su aturdimiento, creyó verme. En el espacio después de la muerte, el sistema me mostraba imágenes de Chloe. ¿Deseas observar?, preguntó el sistema. Dudé, y luego dejé que mi consciencia, mi alma, volviera a su lado. Como si percibiera mi presencia, miró a su alrededor. ¿Ethan? ¿Eres tú? ¿Has vuelto? No respondí. Aunque lo hubiera hecho, no me habría oído. La observé, confundido por la intensidad de su reacción. Supuse que, tras mi muerte, se sentiría un poco perdida, como mucho, pero que con Julian allí, pasaría página rápidamente y se dedicaría a él. Pero en los últimos 3 días, apenas había pasado tiempo con Julian. La voz del sistema interrumpió mis pensamientos. Anfitrión, su afecto por ti ha alcanzado el 100%. Si te presentas ante ella ahora, la misión estará completa. ¿Aún quieres cambiar de objetivo? En la oscuridad de la habitación, Chloe susurró, lo lamento. Soltó una risa ahogada, burlándose de sí misma. ¿Lo lamento? De verdad que lo lamento. Por favor, vuelve. ¿De acuerdo? Solo hubo silencio. Tras un largo momento, di mi respuesta. Ya no puedo confiar en ella. Además, el daño ya está hecho. El dolor no desaparece sin más. ¿Por qué debería ser perdonada? Un destello de luz blanca me envolvió, y supe que mi nueva vida comenzaba. Cerré los ojos sin mirar atrás. A la mañana siguiente, Chloe por fin despertó. Con aspecto completamente perdido y destrozado, Lily estaba sentada en la sala, con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Papá aún no había vuelto? Por muy madura que actuara, seguía siendo solo una niña de 7 años. Su indiferencia inicial dio paso a la ira, y ahora, a la tristeza. Preguntó entre sollozos, ¿papá ya no me quiere? Ya no te quiere a ti. Chloe sintió un dolor agudo en el pecho, como si le oprimieran el corazón. No, claro que no, susurró. Pero su voz era tan baja, tan débil, tan completamente carente de convicción. Cuando llegó al hospital, fue directa a la morgue. Era la única conexión tangible que le quedaba conmigo. Pero cuando entró, la losa estaba vacía. Agarró al asistente más cercano, con voz frenética. ¿Dónde está? ¿Dónde está Ethan Harrison? La joven enfermera estaba aterrorizada. Ella tartamudeó, Lo han llevado a la funeraria, para la cremación. Chloe abrió los ojos de par en par y salió corriendo del hospital como una loca. Julian, que había ido a verla, intentó agarrarla del brazo, pero el impulso los hizo caer al suelo.
Chloé, le gritó. El ritmo frenético de Chloé flaqueó. Miró a Julian, sus ojos eran una tormenta de conflicto y dolor. Chloé, ¿qué te pasa?, preguntó Julian. Ella no respondió. Tras un largo y agonizante momento de vacilación, se dio la vuelta y echó a correr. Para cuando llegó a la entrada del hospital, Ken ya estaba allí con el personal de la funeraria, subiendo mi cuerpo a un coche fúnebre. Chloé se abalanzó de repente, empujándolos a un lado. «Aléjate de él». «¿Quién te dijo que podías tocarlo?» Ken, con los ojos rojos e hinchados, la miró fijamente. «Ethan está muerto. ¿Vas a negarle siquiera un momento de paz?» Chloé se estremeció y negó con la cabeza frenéticamente. «No. No está muerto. Volverá». No tenía ni idea de cómo recuperarme, así que se aferró a la desesperada e irracional esperanza de que si pudiera conservar mi cuerpo, ocurriría un milagro. Ken no aguantó más. Le dio una bofetada en la cara. «¿Qué derecho tienes a decir eso? ¿Por qué crees que está mintiendo aquí?» «Es por tu culpa. Así que detén este acto patético». Sus palabras eran como puñales. Chloé tembló. Agachó la cabeza mientras contenía los sollozos. No podía discutir. Mi madre se acercó por detrás, confundida. «¿Qué es todo esto? ¿Por qué haces un escándalo en la entrada del hospital?» Entonces vio el coche fúnebre y la bolsa para cadáveres dentro. Como estaba cerrada, no sabía que era yo. Arrugó la nariz con disgusto y se volvió hacia Chloé. «Julián no se siente bien. Quería que lo vieras. ¿Por qué no estás con él?» «Y yo que pensaba que eras una chica tan buena, incluso pensando que Julián debería haberse casado contigo». Ken soltó una risa fría. «Robándole la esposa a tu hijo mayor para tu hijo menor. Eres una verdadera madre del año». El sarcasmo mordaz hizo que mi madre se sonrojara de ira. «Ahora te recuerdo. Eres amigo de Ethan, ¿verdad? Esto es un asunto de familia. No tiene nada que ver contigo». «¿Y dónde demonios ha estado Ethan todo este tiempo? ¿Escondido y enviándote a montarle un escándalo? Dile que si tiene agallas, que se muera y no vuelva jamás». Los ojos de Ken ardían de furia. Se giró hacia Chloé con la voz cargada de sarcasmo. «Parece que has estado dando una buena impresión». Mi madre no entendió a qué se refería. Julián se acercó corriendo por detrás de ellos y agarró a mi madre del brazo. «Mamá, no me siento bien. ¿Puedes llevarme a mi habitación?» Mi madre evadió todos sus pensamientos. Su única preocupación era llevar a Julián de vuelta a su habitación. Pero Ken se interpuso frente a ellos, bloqueándoles el paso. Miró fijamente a Julián. «¿Tanta prisa por sacar a tu madre? ¿Temías que supiera la verdad?» Julián palideció. «No sé de qué hablas». Mi madre presentía que algo andaba mal, pero aún así permaneció a su lado. «¿Qué intentas decir?», preguntó. Ken la miró. «¿No tienes la menor curiosidad por saber de dónde viene el corazón que late en el pecho de tu hijo?» Mi madre respondió sin pensarlo dos veces. «Era de un donante generoso, por supuesto». Ken rió, una risa áspera y furiosa. «¿Hace falta que te recuerde lo larga que es la lista de donantes de órganos? La gente espera años por un corazón. ¿Cómo es que Julián tuvo una en cuanto lo ingresaron al hospital?» Mi madre palideció. «¿De qué estás hablando?», espetó. «Aunque no me guste Ethan, jamás le quitaría el corazón. No te atrevas a hacer una acusación tan vil». Ken miró a Chloé. «Pregúntale a tu querida nuera si es una acusación». El rostro de mi madre se puso pálido. Miró a Chloé, que simplemente miraba al suelo. Se giró hacia Julián, quien sacudía la cabeza frenéticamente, insistiendo en que no sabía nada. El pecho de mi madre se agitó. «Es imposible», jadeó. «¿Cómo es posible? Estás mintiendo». Antes de que pudiera terminar, Ken la jaló hasta el coche fúnebre. Metió la mano y abrió la cremallera de la bolsa para cadáveres, dejando al descubierto mi cadáver. Mi padre, que acababa de llegar, corrió hacia mí, pero era demasiado tarde. Mi madre soltó un grito desgarrador y se quedó inerte, con la mirada fija en mi rostro.
Suéltala, gritó mi padre, corriendo a ayudarla, intentando protegerle los ojos, pero el daño ya estaba hecho. Mi madre tenía los ojos abiertos de par en par, incrédula. Se quedó mirando, boquiabierta, incapaz de articular palabra. Le costaba respirar, apoyándose con fuerza en mi padre. Sentía como si algo se hubiera roto en su mente. ¿Cómo es posible?, murmuró. ¿Cómo es posible? La voz de Ken era fría como el acero. Míralo bien. La vida de Julián fue comprada con la de tu otro hijo. Esas palabras fueron un golpe fatal. Mi madre soltó un gemido de dolor y se desplomó. Julián no se veía mejor que ella. Ken caminó hacia él, y Julián retrocedió aterrado hasta que su espalda golpeó la pared. No lo sé, tartamudeó. Te lo juro, no sabía nada. Sigues actuando. Sigues fingiendo. Ken parecía querer arrancarle la cara a Julián, pero eso sería dejarlo ir demasiado fácil. Lo miró directamente a los ojos. ¿Crees que has ganado? Tú eres la razón por la que Ethan está muerto. De ahora en adelante, tus padres, tu hijo, todos lo sabrán. Siempre serás un asesino. Nunca podrás escapar de lo que has hecho, y nadie volverá a mirarte de la misma manera. Por primera vez, un terror genuino y profundo se dibujó en el rostro de Julián. Sus piernas cedieron y se desplomó en el pavimento. Al verlo desplomarse, Ken se giró, ayudó a subir mi cuerpo al coche fúnebre y luego se volvió hacia Chloe, conmocionada. Ya he organizado el entierro de Ethan. Nunca encontrarás su tumba. Ni se te ocurra intentar visitarla. Verte lo contaminaría. Chloe se quedó paralizada, como si le hubieran arrancado el alma. ¿De verdad no iba a volver? No podía creerlo. Miró a su alrededor con desesperación, ignorando las miradas de los presentes, y gritó al vacío. Tienes un sistema. Se supone que no puedes irte hasta que la misión esté terminada. ¿Por qué? Sistema, respóndeme. ¿Por qué no regresó esta vez? La gente que pasaba se quedaba mirándola, pensando que estaba loca. Incluso Julián la miraba con miedo. Chloe, empezó con cautela. Chloe lo apartó de repente. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras miraba fijamente el punto en el pecho de Julián donde estaba su nuevo corazón. En su interior, el corazón de Ethan latía con fuerza. Todo era por él. Si no hubiera sido por esta cirugía, Ethan todavía estaría aquí. Nada de esto habría sucedido. Nunca había sentido un arrepentimiento tan profundo y abrumador. Julián estaba aterrorizado y retrocedió a trompicones. Sintió como si lo mirara con la intención de arrancarle el corazón del pecho. De vuelta en su habitación, Julián estaba pálido y temblando. Mi madre había recuperado el conocimiento, pero seguía en estado de shock. Mientras miraba a Julián acostado en la cama, de repente susurró, Ethan. El rostro de Julián se ensombreció. Tembló un momento y luego dijo en voz baja y desesperada, es culpa mía. Yo lo maté. Le devolveré su corazón. Le daré mi vida por la suya. Dicho esto, cogió un cuchillo de fruta de la mesita de noche y se lo llevó al pecho. Mi padre se abalanzó sobre el hilo de tubo. Pero mi madre, que siempre lo había adorado, se limitó a observarlo con ojos fríos y vacíos. Ethan ya está muerto, dijo con voz apagada. ¿A quién le estás haciendo este espectáculo? Julián se quedó paralizado. Su madre nunca le había hablado así en toda su vida. Estaba descubriendo lo duras que podían ser esas palabras frías cuando se las dirigían. Mi padre, con los ojos enrojecidos, añadió, ese es el corazón de Ethan. Puedes dañar cualquier otra parte de tu cuerpo, pero no dañarás ese corazón. Julián los miró con incredulidad. Las dos personas que más lo habían amado en el mundo se habían vuelto contra él. Ahora estaba en la misma posición que yo. Presa del pánico, vio a Chloe en la puerta. Chloe, ¿tú también? ¿Me culpas de la muerte de mi hermano? Pero yo no sabía nada. ¿Por qué todos me culpan? Sus ojos se llenaron de lágrimas de autocompasión. Antes, todos en la habitación habrían corrido a consolarlo. Ahora nadie se movió. Chloe simplemente lo miró y preguntó en voz baja, ¿de verdad no lo sabías?
Todos habían abandonado a Julian. Mi madre ya no tenía ningún interés en estar a su lado. Se pasaba los días aturdida y la mandaron a casa al día siguiente. Mi padre tampoco se atrevía a cuidar de Julian, poniendo excusas sobre el trabajo para no ir. El estado mental de Chloe se deterioró rápidamente. Se negaba a creer que realmente me había ido. Se pasaba los días buscándome, buscando cualquier señal del sistema, desesperada por una respuesta. Finalmente, una amiga suya, incapaz de verla consumirse, la arrastró a tomar algo. Y allí, al otro lado de la calle, de pie bajo una farola, vio a un hombre cuyo gesto, cada movimiento, era un eco exacto del mío. Chloe se puso de pie de golpe y salió corriendo del bar sin pensárselo 2 veces. Un coche frenó bruscamente a pocos centímetros de ella. Su amiga la había rescatado justo a tiempo. Pero cuando volvió a mirar, el hombre ya no estaba. Presa del pánico, sin importarle si había sido real o una alucinación, cruzó la calle corriendo para encontrarlo. En ese preciso momento, vivía mi nueva vida como Evan Shepard. Tenía un cuerpo nuevo y más joven. Estaba sentado en una cafetería, esperando conocer a mi nuevo objetivo, quien además era mi prometido arreglado. El sistema me había dicho que esta misión sería fácil, como compensación por la anterior. Pero antes de que llegara mi prometido, una figura apareció frente a mi mesa y me quedé paralizada. Ethan, Chloe, había seguido al fantasma que había visto hasta la cafetería. Cuando me vio sentada junto a la ventana, todo el dolor y la añoranza reprimidos de las últimas semanas salieron a raudales, y me abrazó. Me quedé rígido. Entonces, la aparté rápidamente. Lo siento, dije. No te conozco. Desde que me cambiaron el cuerpo, no había visto a Chloe ni me había esforzado por estar al tanto de lo que le había pasado. No tenía ni idea de que se hubiera vuelto tan destrozada. La mujer que antes era obsesivamente ordenada, casi germófoba, ahora apestaba a alcohol. Tenía ojeras bajo los ojos inyectados en sangre y las lágrimas le corrían por la cara. Me miraba como si fuera un tesoro invaluable que había perdido y acababa de encontrar. Retrocedí un paso, estupefacto. Nunca imaginé que mi ausencia la afectaría tan profundamente. ¿No era esto lo que ella quería? Por fin era libre para estar con Julian. No podía entenderlo, ni quería. Me recompuse rápidamente. Señorita, creo que se ha equivocado de persona, dije con calma. Me llamo Shepard, no Harrison. Chloe se quedó paralizada, completamente atónita, al verme a los ojos. ¿Cómo era posible? No podía estar equivocada. Hacía apenas unos momentos, a través de la ventana, había visto cómo me sentaba, cómo sostenía mi taza de café. Incluso mis gestos más pequeños eran idénticos a los de Ethan. ¿Cómo no iba a ser él? Mientras ella dudaba, me levanté para irme. Corrió tras mí, pero fue interceptada por los guardaespaldas que esperaban cerca. Subí al coche con expresión fría y distante. Lo siento, pero la verdad es que no te conozco. Por favor, deja de seguirme. La puerta se cerró, dejando fuera el mundo. Me recosté en el asiento y me froté las sienes. Sistema, ¿cómo me encontró? El sistema me explicó que me había estado buscando constantemente, frecuentando lugares concurridos con la esperanza de aumentar sus posibilidades de encontrarme. Me quedé sin palabras por un momento, luego suspiré. Si esto hubiera sucedido en mi vida pasada, saber que ella se preocupaba tanto por mí me habría llenado de alegría. Ahora, simplemente sentía que su cariño tardío no valía nada. Era demasiado tarde para arrepentimientos. Al llegar a casa, mi nueva madre, la señora Shepard, corrió a recibirme en la puerta. Evan, cariño, el equipo de seguridad me dijo que hoy tuviste un encontronazo con una loca. ¿Estás bien? ¿Tenías miedo? ¿Te hizo daño? Me miró de arriba abajo con el rostro desgarrado por la preocupación. Solo después de comprobar que estaba ileso, se llevó una mano al pecho. Me mataste del susto. ¿Cómo puede pasar algo así a plena luz del día? Miré a esta mujer, mi nueva madre, cuyos ojos estaban llenos de amor por mí, y una calidez me recorrió el pecho. Esta vez, el sistema realmente me había dado una familia maravillosa. Mis padres me adoraban y tenía 2 hermanas mayores que me adoraban.
Incluso mi objetivo de misión era un amigo de la infancia, y nuestras familias ya habían concertado nuestro matrimonio. Todo era perfecto. Recordando mi reunión interrumpida, dije que hoy no pude ver a Claire. Mi madre hizo un gesto de desdén con la mano. No te preocupes por eso. Su madre y yo somos viejas amigas. Ya las he invitado a cenar esta noche. Ya la verás entonces. Tuve que sonreír. Por lo que me habían dicho tanto el sistema como mi madre, Claire era una persona maravillosa. Esta misión iba a ser pan comido. Mientras tanto, Chloe, abatida, regresó a casa y empezó a movilizar todos sus recursos para encontrarme. Mi anciano padre no tardó en volver con ella. Chloe, ese hombre es Evan Shepard, el heredero de la fortuna Shepard. ¿Por qué lo buscas? Chloe miró mi foto con los dedos temblorosos. No, insistió. Ese es Ethan. Mi anciano padre se sobresaltó, pensando que finalmente había perdido la cabeza. Estaba a punto de intentar razonar con ella, pero ya había colgado. 3 días después, asistí como invitada a una gala benéfica. A mi lado estaba Claire, despampanante con un vestido de corte sirena y una sonrisa radiante. Nuestra aparición juntos sirvió como confirmación extraoficial de los rumores de que las familias Shepard y Grant planeaban fusionarse mediante matrimonio. Todas las miradas estaban puestas en nosotros, murmurando sobre la hermosa pareja que formábamos. Pero en un rincón oscuro de la habitación, Chloe nos observaba con los ojos rojos por las lágrimas contenidas. Se negaba a creer que el hombre allí de pie no fuera yo. Se bebió la bebida de un trago y empezó a caminar hacia mí. Acababa de tomar unas copas y, con un poco de calor, salí a un balcón a tomar aire fresco. Y allí estaba Chloe caminando directamente hacia mí. El efecto del alcohol desapareció al instante. Enderecé la postura. Se veía mucho más arreglada que hacía unos días. Era evidente que había venido preparada. Se me acercó y me dijo cortésmente, «Señor Shepard». Le devolví el saludo con un gesto cortés. Sus ojos no se apartaron de mi rostro. «Se parece mucho a alguien que conocí, señor Shepard». El aire fresco de la noche me daba que pensar. «¿Y quién sería?», pregunté. «Mi marido». No pude evitar sonreír. En el pasado, a Chloe nunca le había gustado reconocerme como su esposo en público. Su corazón siempre había pertenecido a su primer amor, Julian. Él era el único con quien había querido casarse. Y ahora, aquí estaba, frente a este nuevo yo, admitiendo por fin que yo era su marido. Era demasiado tarde. Respondí con cortesía. Entonces debes estar equivocado. Ella no respondió, sino que continuó como si hablara consigo misma. Me amaba tanto. No creo que nadie en este mundo pudiera amarme como él. Pero al principio no lo amaba. Solo me casé con él porque se parecía al hombre del que estaba enamorada. El viento me picaba en los ojos. No entendía por qué me contaba todo esto ahora. ¿Intentaba recordar el pasado? Pero claro, me enamoré de verdad de él, dijo, mirándome fijamente a los ojos. Empecé usándolo como sustituto, pero me enamoré del verdadero. Sabía la diferencia entre él y el otro hombre. Cuando lo miraba, lo veía a él, y solo a él. Mi voz sonaba ronca mientras intentaba disimular el nudo que se me formaba en la garganta. Y, en 8 años juntos, nunca había sentido el amor que ella describía ahora. ¿Me había mostrado siquiera un ápice de respeto? Tenía los ojos rojos y la voz temblorosa. Y por eso me arrepiento. Me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de mis propios sentimientos. Me arrepiento de todas las formas en que lo lastimé. Me arrepiento de haber hecho algo irreversible. Ethan, lo siento mucho. ¿Puedes perdonarme? ¿Podemos empezar de nuevo? Te lo juro, te lo compensaré. Podemos olvidar el pasado. Por favor. Me agarró la mano con ojos suplicantes. Podía sentirla temblar, pero mi propio corazón era un paisaje de cicatrices. ¿Cómo podría aceptar este amor, ahora que era demasiado tarde? Retiré la mano lentamente. Con lágrimas en los ojos, la levanté y le mostré el anillo de compromiso que llevaba en el dedo. Señorita, no sé de qué habla.
Como ya le dije, me llamo Shepard. No soy su esposo y tengo un prometido. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba el anillo. Imposible, susurró. ¿Por qué es imposible?, pregunté. Ella luchó por controlar sus emociones. Porque me amas. Me amas. ¿Cómo puedes estar comprometida con otra persona? Es mentira, ¿no? Solo intentas hacerme daño. Sé que me equivoqué. No volveré a hacerte daño, lo juro. Quítate el anillo, por favor. Al final, su voz se había reducido a una súplica desesperada y rota. Sentí que mis ojos empezaban a arder. Ella lo sabía. Sabía cuánto la había amado y cuánto me había lastimado. Simplemente nunca le importó. Cuando más la amaba, solo me causaba dolor. ¿Qué sentido tenía que dijera todo esto ahora?, pregunté en voz baja. Ese marido del que hablas, el que te amaba tanto, ¿dónde está ahora? Chloe se quedó paralizada. Ethan estaba muerto. Nadie lo sabía mejor que ella. Había muerto en su mesa de operaciones, por su propia mano. El peso aplastante de esa verdad era insoportable. Le impedía mirarme, le hacía sentir que no tenía derecho a pedirme nada. Y, sin embargo, no podía soltarla. Lo lastimé, susurró. Y ahora lo lamento más que nada. Solo quiero su perdón. Por favor, dime. ¿Cómo puedo ganarme su perdón? Mientras hablaba, parecía a punto de romperse en mil pedazos. La puerta del balcón se abrió y Claire salió. Ella percibió la tensión del ambiente. ¿Está todo bien? Al verla, de inmediato esbocé una sonrisa relajada. Rodeé la cintura de Claire con el brazo, justo delante de Chloe. Esta joven me confundió con su esposo, le expliqué. Solo me pedía consejo. Lo lastimó mucho y ahora quiere saber si algún día podrá perdonarla. ¿Qué opinas, Claire? ¿Debería perdonarla? Claire me miró un buen rato y luego volvió la vista hacia Chloe. Si una mujer ama de verdad a un hombre, jamás podría hacerle daño. Y una vez hecho el daño, pierde el derecho a pedir perdón. No se puede retroceder el tiempo. Quien hiere a quien dice amar es incapaz de amar y no merece ser amado. Cada palabra fue exactamente lo que quería decir. Miré a Chloe. ¿Lo entiende ahora, señorita Monroe? No se puede deshacer. Si de verdad no puede dejarlo ir, lo mejor que puede hacer es criar bien a su hijo. Esa es la única manera de honrar su memoria. Si aún quedaba un vínculo con mi antigua vida, era Lily. Después de todo, yo la crié. Pero ni siquiera por ella podía volver a esa vida de dolor. Tenía que empezar una nueva vida, romper por completo las cadenas de mi pasado. Dicho esto, tomé la mano de Claire y la llevé lejos. Cuando llegamos a la mesa de postres, miré a Claire. Tras dudarlo un momento, le pregunté, ¿segura que no quieres preguntarme eso? Claire sonrió con calma y me puso un trocito de pastel en el plato. Ya me dirás cuando estés lista. No tiene sentido que te presione. Además, confío en ti. Me ofreció el plato con expresión sincera. Cuando quieras hablar de ello, estaré listo para escucharte. La miré, tomé el pastel, de repente, dije, Claire, casémonos. Fijaron la fecha de la boda rápidamente. Estaba un paso más cerca de mi nueva vida. La casa de los Harrison, mientras tanto, estaba sumida en una tristeza sepulcral. A Julian le habían dado el alta del hospital, pero se sentía fatal. Un silencio pesado y opresivo se cernía sobre la casa a todas horas. Mi anciana madre solía sentarse a contemplar una fotografía mía durante horas. Un día, entró en mi antigua habitación y empezó a quitar el polvo de las pocas pertenencias que quedaban. Nunca tuve muchas posesiones en esa casa. Cuando me echaron, tomé lo que pude, y mi madre mandó que tiraran el resto. Habían guardado algunas cosas olvidadas en un trastero. Tras mi muerte, ella los recuperó y los colocó cuidadosamente donde solían estar. Incluso mandó redecorar la habitación para que luciera exactamente igual que cuando yo era niño, como si aún viviera allí. Julián la observaba con el corazón lleno de amargo resentimiento. Fue a la puerta de mi antigua habitación. Mamá,
dijo con voz de caballo, baja a comer algo. Ella respondió con voz fría y distante. No tengo hambre. Julián corrió a su lado y se arrodilló ante ella. Es culpa mía, mamá. Por favor, no te castigues. Yo fui quien le hizo daño a Ethan. Pero tienes que comer. Pero ella lo apartó de un empujón y le dio una bofetada. Es tu culpa, gritó con la voz destrozada por el dolor. Si no fuera por ti, Ethan seguiría vivo. Mi Ethan. Julian se tambaleó al suelo, agarrándose la mejilla con incredulidad. Su madre nunca le había puesto la mano encima. Y ahora ella lo había golpeado por mí. Julián finalmente estalló. ¿Qué tiene que ver conmigo? Gritó. Yo no realicé la cirugía. No fue idea mía. ¿No eran ustedes los que siempre decían que mi problema cardíaco era culpa suya? ¿Y qué si me dio su corazón? Me lo debía. Se supone que soy tu favorito. ¿Por qué me pegas y me gritas por esa basura sin valor? Mi madre se puso roja de rabia y jadeó. Mi padre, que acababa de llegar a casa, oyó los gritos y entró corriendo. Ayudó a mi madre a ponerse de pie y luego le dio una patada a Julián. ¡Qué mal agradecido! Te malcriamos muchísimo. Pase lo que pase, Ethan era tu hermano. Murió por ti. ¿Qué derecho tienes a decir esas cosas? Julián los miró fijamente, con el rostro incrédulo. Intentó su viejo truco, agarrándose el pecho y jadeando. Pero esta vez, solo se encontró con la mirada fría de mi padre. Tu condición está curada, dijo mi padre rotundamente. Ahora tienes el corazón de Ethan. Está perfectamente sano. ¿A quién crees engañar con eso? La expresión del rostro de Julián se transformó en una máscara de puro odio. Así no se suponía que iba a ser. Después de la cirugía, se suponía que lo tendría todo, el amor incondicional de sus padres, el cariño de Chloe. Pero en cambio, lo había perdido todo. ¿Por qué había salido todo tan mal? Julián hervía de resentimiento. Apretaba los puños a los costados. Mientras tanto, la noticia del inminente matrimonio entre las familias Shepard y Grant se extendió rápidamente por la élite de la ciudad. Cuando Chloe se enteró, tenía los ojos enrojecidos. Aunque rara vez bebía, fue a un bar y bebió hasta quedar inconsciente, desplomándose en el suelo, murmurando mi nombre y las palabras, lo siento. En el hogar que una vez estuvo lleno de mi voz, ahora solo había silencio. El día de nuestra fiesta de compromiso, Claire y yo estuvimos juntas, aceptando las felicitaciones de nuestros invitados. Yo hice la ronda, brindando con ellos. Pero después de un rato, empecé a sentirme un poco abrumada. Me disculpé con Claire y me dirigí a un salón tranquilo para descansar. En cuanto entré, una pequeña figura me abrazó. Papá, era Lily. Era completamente distinta a la niña fría y arrogante que recordaba. Tenía los ojos rojos y se aferraba a mi chaqueta como si temiera que desapareciera. Papá, ¿ya no me quieres? Al verla, una punzada de dolor me recorrió el corazón. Después de todo, era mi hija. Suspiré y saqué un pañuelo para secarle las lágrimas. Le alisé el vestido arrugado y luego levanté la vista para ver a Chloe allí de pie. ¿Así es como la has estado cuidando? Tiene los zapatos desgastados, el vestido no le abriga lo suficiente para el clima y parece que lleva días sin lavarse el pelo. Y ha perdido muchísimo peso. Al ver que finalmente reconocía mi pasado, un destello de esperanza se iluminó en los ojos de Chloe. No soy buena para estas cosas. Siempre fuiste tú quien la cuidaba. Ella no puede vivir sin ti. La miré en silencio. Ya sabía por qué había traído a Lily aquí. Intentaba usar a nuestra hija para atarme a ella. Pero yo ya había decidido dejar atrás el pasado. Miré a Lily y le hablé con dulzura. Eres una chica inteligente y muy capaz. Puedes cuidarte sola, incluso sin tu papá. Lily rompió a llorar. No, no quiero, sollozó. Eres mi papá, ¿verdad? ¿Por qué no me cuidas? ¿Por qué no me quieres? ¿Es porque me porté mal? Lo siento. Ahora seré buena, lo prometo. Por favor, no me dejes. No dejes a mami.
Ella era solo una niña de 7 años. Claro que perder a su padre sería doloroso. Le acaricié el pelo con suavidad y luego miré a Chloe. No debiste haberla traído aquí. Esto solo le va a doler más. Chloe me miraba fijamente, con la voz ronca de desesperación. Aunque solo sea por ella, ¿no podemos volver a ser como antes? No tienes que perdonarme. Puedes odiarme el resto de tu vida. Pero no me dejes. Al mirarla, supe que si no terminaba esto ahora, de una vez por todas, nunca se rendiría. Le hablé en voz baja. Chloe, no estás acostumbrada a estar sin mí. Estuvimos juntos 8 años. Es un ajuste normal. El tiempo lo cura todo, y Julián sigue esperándote. No es así, gritó con la voz cargada de emoción. Te amo. Ahora me doy cuenta de que no puedo vivir sin ti. Sonreí con amargura. Entonces, ¿por qué me lastimaste una y otra vez? Sabías que no quería nada de ti excepto tu amor. Chloe, dices que me amabas en ese entonces, y te creo. Pero tu amor era frío y cruel. Mantuviste tu afecto en un 99% perfecto, siempre dejando ese último 1% fuera de mi alcance. Mi voz empezó a temblar. Soy un ser humano. Siento dolor. Me canso. ¿Qué demonios te hizo pensar que lo tomaría para siempre, sin condiciones? Negó con la cabeza. Su rostro se contorsionó de dolor. Le fallaron las rodillas y se desplomó en el suelo frente a mí. No fue así, sollozó. Tenía miedo. Me aterraba que la única razón por la que te quedaste fuera el sistema. Tenía miedo de que, en cuanto cumplieras 100, me dejaras. No pude perderte. Simplemente no podía soportar perderte. Los dolorosos recuerdos del pasado amenazaban con ahogarme de nuevo. Me sequé las lágrimas y la aparté con suavidad. Pero lo hecho está. Chloe, ya me has hecho más daño del que creía posible. Por favor, no me tortures más. Solo quiero empezar una nueva vida. Al ver el dolor en mi rostro, parecía como si la hubieran golpeado y se desplomó al suelo, derrotada. Entre lágrimas, dije, hoy es mi fiesta de compromiso. Si sientes el más mínimo remordimiento por lo que hiciste, por favor, no arruines uno de los pocos momentos felices que me quedan. Por favor. Chloe se quedó sin palabras. Por fin comprendió que el daño que me había causado era irreparable. Salí del salón. Lily se quedó allí, observando todo aturdida, dándose cuenta poco a poco de que nunca recuperaría a su padre. Una oleada de dolor y rabia la invadió, y empezó a golpear a Chloe con sus pequeños puños. Es culpa tuya, gritó. Hiciste que papá se fuera. Ya no tengo papá. Dicho esto, rompió a llorar. Chloe la abrazó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Todos éramos culpables. Ninguno merecía perdón. De vuelta en la pista principal, me había tranquilizado. Con la bella y elegante Claire del brazo, caminé entre la multitud hacia el escenario adornado con flores. Chloe lo observaba todo con los ojos rojos y enrojecidos. Esa noche, fue a un bar y bebió hasta perder el conocimiento. En la oscuridad de la noche, en un estado doloroso entre la borrachera y la sobriedad, tomó un taxi al hospital, al mismo quirófano donde me había extraído el corazón. Se tumbó en la fría mesa de operaciones metálica, con un escalofrío que le calaba los huesos. Los acontecimientos de ese día se reprodujeron en su mente con vívida claridad. Yo, sujetada en esta misma mesa, mientras me inyectaban anestesia en el brazo. Debió de tener mucho frío. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se hacía un ovillo, con un dolor agudo que le azotaba el pecho. Finalmente se quedó dormida allí, y a la mañana siguiente la despertó la voz de Julian en el pasillo. Todos están locos. Todos y cada uno de ellos. Todo por culpa de Ethan. Todos se han vuelto contra mí. ¿Qué hice mal? Chloe fue quien le arrancó el corazón, así que ¿por qué me culpan a mí? De hecho, pensé que estaba enamorada de mí, incluso pensé en darle una oportunidad. Y ahora me culpa a mí, y mis padres están igual de locos. Antes odiaban a ese cabrón más que a nadie. Ahora que está muerto, de repente soy el villano.
Julian estaba en el hospital para una cita de seguimiento y había encontrado un pasillo vacío para desahogarse con un amigo por teléfono. Y Chloe, tumbada en el quirófano, escuchó cada palabra. La voz al otro lado de la línea era frívola. Vamos, no te hagas la inocente. Conseguiste un cuerpo nuevo y saludable gracias al trato. ¿Qué es más valioso que eso? Y, sinceramente, ¿de verdad no sabías que era el corazón de tu hermano antes de la cirugía? El corazón de Chloe se paró. Julian soltó una risa fría. No soy idiota. ¿No había donante durante meses, y de repente aparece uno? Claro que lo sabía. Simplemente fingí no saberlo. ¿De qué otra manera iba a mantener mi inocencia? Además, quería su corazón. Tosió. De todas formas, su vida no valía nada. Me debía una. Debería haberme dado su corazón. Toda esta situación es tan molesta. Apenas había terminado de hablar cuando la puerta del quirófano se abrió de golpe y Chloe salió furiosa. Julián dio un salto, sobresaltado. Al verla, su primer instinto fue correr, pero ella lo agarró antes de que pudiera moverse. ¿Qué acabas de decir? Julián palideció. Nada. Chloe, debiste haberme oído mal. Su expresión era asesina. ¿Sabías desde el principio que iba a usar el corazón de Ethan? Lo sabías todo. El rostro de Julian estaba pálido, pero aún así intentó hacerse el tonto. No sé de qué hablas, pero ella lo vio a través de él. Todo fue una actuación, gritó, con la voz llena de rabia. Tus sentimientos por mí fueron una actuación. Tu debilidad fue una actuación. Nos has estado mintiendo a todos todo este tiempo, y lastimé a Ethan por ti. No puedo creerlo. Empezó a reír, con una risa amarga y de autodesprecio, como si le hubieran contado el chiste más cruel del mundo. ¿Qué había hecho? Al ver su mirada, Julian se dio la vuelta y huyó del hospital. Chloe se quedó allí aturdida por un momento. Entonces, una idea la asaltó y corrió a su oficina. Sacó todos los historiales médicos de Julian y comenzó a revisarlos, línea por línea. De repente, estalló en una risa histérica, la voz de una mujer completamente loca. Entonces levantó la mano y se dio una bofetada en la cara. Allí, en su antiguo historial médico, estaba escrito con letra clara. Su condición cardíaca nunca había sido potencialmente mortal. Fue él quien, en contra de las indicaciones médicas, practicó paracaidismo, lo que deterioró su condición hasta el punto de necesitar un trasplante. Y aún así, no había sido una emergencia inmediata de vida o muerte. En el hospital, había fingido deliberadamente la gravedad de sus síntomas, incluso omitiendo su medicación, todo para empeorar su condición y acelerar la cirugía, porque sabía que, pasara lo que pasara, Chloe encontraría una solución. Y lo había hecho. Ella me había arrebatado el corazón. Comprenderlo la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Se lo merecía, haber sido engañada tan profundamente por semejante persona, haberme causado tanto dolor, haberme arrebatado el corazón con sus propias manos, todo por él. ¿Qué derecho tenía a pedir perdón? Ahora lo había perdido todo. El hombre que la amaba, el hombre que creía amar, todo se había ido, todo por culpa de Julian. ¿Y qué derecho tenía él a poseer el corazón de Ethan? Con ese pensamiento, salió del hospital, se subió a su coche y se dirigió directamente a la finca de Harrison. El ambiente en casa de los Harrison era sombrío. Julian acababa de llegar y encontró a su padre sentado en la sala, con el rostro destrozado por la furia, y a su madre con la misma expresión de ira. Un nudo de miedo le apretaba el estómago. «Papá. Mamá. ¿Por qué están en casa?», preguntó con cautela. Su padre se puso de pie de un salto y le dio una fuerte bofetada. La fuerza del golpe mandó a Julian al suelo. Se quedó mirando en estado de shock, sin tener ni idea de lo que estaba pasando. «Papá, ¿para qué era eso?». Su padre puso una grabación en su teléfono. Era su conversación desde el pasillo del hospital. Chloe lo había grabado y se lo había enviado. El rostro de su madre era un lienzo de incredulidad, dolor y asco. «Siempre pensamos que eras el bueno», dijo con voz entrecortada. «Pero todo fue una farsa. Les mentiste a tus padres.
Asesinaste a tu propio hermano. Le quitaste la vida. Ella lo señaló con un dedo tembloroso, con la voz entrecortada por los sollozos. Julian supo que se había acabado la fiesta. ¿Qué tiene que ver conmigo?, gritó, con los ojos rojos de desafío. Yo no lo maté. Ustedes fueron quienes lo echaron de la familia. Chloe fue quien le robó el corazón. Yo no hice nada. Soy la inocente aquí. ¿No eran ustedes quienes lo odiaban? ¿No eran ustedes quienes deseaban que simplemente muriera? Pues ahora está muerto, ¿y no son felices? ¿Se creen unos padres excelentes? El rostro de su padre se puso morado de rabia. Se agarró el pecho, tambaleándose. Pero a Julián no le importó. Ustedes fueron quienes me dijeron toda mi vida que mi débil corazón era culpa suya. Escupió, con los ojos encendidos. Que me debía una. Mamá, ¿no decías siempre que deseabas haberme tenido solo a mí? Pues ahora está muerto, y su corazón está dentro de mí. ¿No puedes fingir que fue eso lo que pasó? ¿Que solo tuviste un hijo? Él no entendía qué les había pasado. Nunca antes habían sido así. Sus palabras impactaron a su madre como un golpe físico. Ella se quedó paralizada, mirándolo fijamente. En ese momento, finalmente comprendió el terrible poder de sus propias palabras. Cómo habían regresado para atormentarla. Es mi culpa, susurró, cayendo de rodillas. Apretó mi foto contra su pecho. Su cuerpo se estremecía de sollozos. Yo te enseñé esto. Fracasé como madre. Maté a mi propio hijo. Mientras las lágrimas caían, pareció envejecer décadas en un instante. Cuando Chloe llegó, se encontró con una escena de caos absoluto. Su anciano suegro convulsionando en el suelo. Su suegra sollozando desconsoladamente. Y Julián observándolo todo con una expresión fría y distante. Estaba a punto de salir cuando Chloe le bloqueó el paso. ¿Por qué lo hiciste? Julián, todavía furioso, la apartó de un empujón. ¿Quién le hizo daño? Tú. No hice nada. Todos intentan culparme. Pero ustedes son los egoístas, hipócritas y crueles. Deberías agradecerme. Si no fuera por mí, ya no sería más que un montón de cenizas. Al menos así, una parte de él sigue viva. Su corazón aún late dentro de mí. Chloe se tambaleó hacia atrás, con una risa grave y hueca escapando de sus labios. No discutió con él. Tienes razón, dijo. Su voz rebosaba autodesprecio. Soy egoísta, hipócrita y cruel. Yo fui quien lo destruyó. ¿Pero qué derecho tiene alguien como tú a llevar su corazón? Dicho esto, agarró un jarrón pesado de una mesa cercana y lo estrelló contra la cabeza de Julián. Este se desplomó al suelo, aturdido. Chloe se abalanzó sobre él, cerrándole las manos en el cuello. Él forcejeó, jadeando. Pero su cuerpo, aún débil por la cirugía, no era rival para ella. Sus extremidades se aflojaron y no pudo defenderse. La arrogancia desapareció de sus ojos, reemplazada por puro terror. Me equivoqué, se atragantó. No debía haber dicho esas cosas. No lo decía en serio. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. En su mano, Chloe sostenía un bisturí. Su voz temblaba de miedo. Chloe, lo siento, de verdad. Por favor, cálmate. Pero Chloe no escuchaba. Su mente era un caos de voces, la mía y la de Julián, que se entrelazaban. Uno le recordó cruelmente cómo había destruido al hombre que la amaba. El otro se burló de su insensatez, su credulidad, su sufrimiento autoinfligido. Cuando por fin volvió en sí, sus manos estaban cubiertas de algo cálido y húmedo. Le había extraído el corazón a Julián. Al ver el corazón cálido y familiar en sus manos, se remontó al día de la cirugía. La voz de una enfermera resonó en su memoria. Doctora Monroe, ¿deberíamos comenzar el trasplante ya? No gritó a la habitación vacía. Este es el corazón de Ethan. Tenía que devolvérselo. Pero miró a su alrededor y no me encontró por ningún lado. Se levantó, sosteniendo el corazón, y fue a buscarme.
Cuando la policía la encontró más tarde esa noche, estaba desplomada en la nieve, con un charco de sangre extendiéndose bajo ella. De vuelta en la finca, su suegro sufrió un derrame cerebral grave y su suegra se desplomó por el shock. La investigación posterior destapó un escándalo de sustracción ilegal de órganos que conmocionó a toda la ciudad de Seattle. La noticia se convirtió en tendencia en Twitter en cuestión de horas. No supe nada hasta 3 días después. Tras mi último encuentro con Chloe, apagué el teléfono para intentar desconectar del mundo exterior y evitar que me arrastraran de nuevo al pasado. Pero al final, mi nuevo padre, el señor Shepard, me contó que J.S. Holdings se había declarado en quiebra. Tras el arresto de Chloe, se hizo pública la historia de cómo la familia Harrison había sacrificado a un hijo por otro. La indignación pública fue inmensa. El hospital, propiedad de J.S. Holdings, fue clausurado y todos los implicados fueron arrestados. Las acciones de la empresa se desplomaron y se declaró en quiebra poco después. Mi anciano padre, debido a la demora en recibir atención médica tras su derrame cerebral, quedó parcialmente paralizado, con el rostro deformado, confinado a una cama y completamente dependiente de otros para sus necesidades básicas. Mi anciana madre sufrió una crisis nerviosa total. Se pasaba los días aferrada a mi fotografía, negándose a soltarla. La gran dinastía Harrison había caído. Leo, huérfano de padre, fue llevado de vuelta al extranjero por su madre. A Chloe le diagnosticaron esquizofrenia e ingresaron en un hospital psiquiátrico. La otrora brillante e intocable cirujana era ahora una paciente, aislada del mundo. Su caída fue la comidilla de todos. Cuando visité el hospital psiquiátrico, encontré a Chloe en estado catatónico. Estaba demacrada, con las mejillas hundidas y el pelo corto. La mujer vibrante y segura que una vez conocí había desaparecido. Al verme, su mirada vacía se enfocó de repente. «¿Te pareces a alguien que conocía?» «¿Quién es?», pregunté. «Mi esposo. Pero le hice daño. Nunca me lo perdonará. No en esta vida». Entonces empezó a reír y llorar a la vez, repitiendo una y otra vez, «Nunca me perdonará». Al irme, la miré por última vez. Nuestros 8 años de historia, de amor y odio, por fin habían terminado. Ya no la odiaba. Solo esperaba que me olvidara para que ambos pudiéramos empezar de nuevo. Al salir, pasé por un hogar infantil local. Después de que Chloe fuera internada, Lily quedó a su cuidado. En la oficina del director, hice una donación sustancial al hogar. Desde la ventana, vi a Lily jugando en el patio de abajo. A diferencia de los demás niños, estaba sentada sola, dibujando en un cuaderno. El lado de la directora, que todavía se está adaptando, es difícil para los niños nuevos. Pero nuestro personal es maravilloso y tenemos una trayectoria excelente. Tenemos varios niños con autismo que han prosperado. Mientras hablaba, otros niños se acercaron a Lily. «¿Qué estás dibujando?», preguntó uno de ellos. «¿Podemos dibujar contigo?». La antigua Lily los habría ignorado. Pero esta vez, tras un momento de vacilación, asintió. Los observé durante mucho tiempo. La corporación Shepard hará una donación anual a esta casa de ahora en adelante, le dije al director. Y pasaré de vez en cuando para ver cómo está. Por favor, cuídala bien por mí. El director accedió de inmediato. Al irme, me preguntó, ¿no vas a bajar a verla? Lo pensé un momento y luego negué con la cabeza. No, es mejor así. El pasado solo complicaría las cosas. Con que sepa que le va bien aquí, me basta. Es hora de que ambos sigamos adelante. Cada uno tomará su camino y vivirá su propia vida.